desesperanza. Y la esperanza, cuando viene la desesperanza, es que piensan que no hay solución a sus problemas. Y eso es un ataque del enemigo que siempre está atacando al hombre pensando que no hay solución. Que no puede haber solución a los problemas que está enfrentando. Y por eso las personas comienzan a pedirle a Dios, quítame la vida. Pero no solamente Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. Otro gran hombre de Dios como Moisés, cuando estaba enfrentando problemas y situaciones con el pueblo de Dios, también le dijo a Dios, te ruego que me quites la vida. Aleluya. Porque viene la desesperanza. El profeta Jonás también le pidió a Dios y le dijo, te ruego que me quites la vida. Estamos hablando de hombres de Dios, hombres que escucharon la voz de Dios, que en el momento más difícil de su vida se olvidaron de quién es Yahweh, el autoexistente, el que existe por sí mismo, el creador de todas las cosas, el que llama las cosas como si no fueran, como si fuesen. Y de esta desesperanza muchas veces no se salvan ni el cristiano. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de 3 grandes hombres de Dios que entraron en desesperanza en sus vidas, pensando que no había solución a sus problemas. Y así me encontraba yo en desesperanza por mis propios errores, por los caminos que había escogido. En desesperanza, ¿por qué? Porque me sentía todos los días acusado por mi pecado, pensando que ya no había solución a mi vida, que solamente lo que esperaba en mi vida era muerte y prisión. Todos los días pensaba y decía, ¿quién será el que me va a matar? ¿Será este que se me está acercando? ¿Dónde será que voy a morir? Gloria a Dios. Lo único que esperaba en mi vida, pensaba yo que era solamente la muerte y la prisión. ¿Sabes por qué? Porque no miraba al creador de todas las cosas. Porque no miraba a Dios, porque dejé de poner la mirada en Dios desde pequeño. Porque fui criado y enseñado en la palabra del Señor en los colegios cristianos. Pero la avaricia y el deseo de tener cosas materiales, ¿sabes qué? Cegaron ese entendimiento. Cegaron esa visión de tener temor hacia Dios. Aleluya. Y me convertí en un joven, ¿sabes qué? Que lo único que quería tener eran bienes en esta vida. Y a los 14 años comencé a operar un punto de droga. Y no solamente comencé a comenzar a tener un punto de droga, sino comencé a heredar guerras, problemas de mis propios amigos. Y ahora mi vida, ¿sabes qué? Ya perdió la libertad que tenía. Comencé a sentir la necesidad que tenía que estar armado para donde quiera que iba. Y el hermano mío que siempre me aconsejaba y me decía, Ale, te van a matar, vas a caer preso. Yo, trabajando con papi aquí, yo he visto que todos los de ese residencial terminan muertos y terminan presos. Y yo queriendo y reconocer una realidad, pensando que a mí no me iba a pasar como a ellos. Y me acuerdo que mi hermano, el que me aconsejaba, perdió la vida cuando yo tenía 16 años. Él tenía 21 años. Y me acuerdo que ese día, si había poca esperanza, esa esperanza se terminó. ¿Sabes por qué? Porque me fui cegado hacia la maldad. Sed de venganza. Lo único que quería, ¿sabes qué? Era vengar la muerte de mi hermano. Sobre ellos se pesaba la acusación que sentía todos los días al ver a mis padres y no poder mirarlo a los ojos. Aleluya. La vergüenza, porque eso es lo que causa la vergüenza, desesperanza. Y me acuerdo que esa vergüenza que yo sentía me llevaba a despreciar mi vida. Me llevaba a despreciar mi vida de tal manera que no me importaba tener que entrar dentro de los residenciales a tratar de vengar la muerte de mi hermano. Y eso me llevó a mí a no perder el valor a la vida, a no valorar mi vida, a no valorar la vida de nadie. A tal manera, ¿sabes qué? Que llegué a controlar 8 residenciales, de los cuales yo no soy de ninguno de esos 8 residenciales. Cuando entré a esos residenciales tenía que entrar con armas y sacar a los que estaban dispuestos a morir. Y muchas veces tirarme con ellos de edificio a edificio. ¿Sabes por qué? Porque había una desesperanza en mí.
Pensaba que todo se había acabado en mi vida. La vergüenza y el dolor que causaba la muerte de mi hermano y la muerte de mis amigos que habían muerto, ¿sabes qué? Me llevaba a una desesperanza que me llevaba a despreciar mi vida. Y me acuerdo que comienzan a buscarme y se añade más desesperanza porque ahora comienzan a buscarme a los federales. Y me convierto en uno de los 10 más buscados en Puerto Rico. Y ¿sabes qué? Los mismos amigos míos que me habían enseñado todo ese mundo del narcotráfico también trataron de quitarme la vida. Le tirotearon el negocio a mi papá con él adentro. Le quemaron el negocio a papi. Él está aquí. Le tirotearon las casas a mis padres. A la casa de los amigos míos por pasarse conmigo perdían la vida sin tener nada que ver en mis problemas. Y la desesperanza seguía agobiando mi vida. Y yo con deseos de morir todos los días, pero a la misma vez no me quería morir. Y me acuerdo que le dije a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño. Deseaba tener una conciencia limpia, inocente, cansado. Estaba cansado de no sentir emociones, cansado de no sentir amor por nadie. Porque llegué a un estado que no sentía amor porque lo reprimía todos los días. Todos los días tenía que reprimir esas emociones y esos sentimientos. Y me acuerdo que cuando le dije esas palabras a Dios, comenzaron a buscarme 100 agentes. Y me trajo un apartamento sin teléfono, sin carro, porque sé que me iba a desesperar y iba a salir de ese lugar. Y me acuerdo que en ese lugar comienzo a tener unas visiones en los sueños que veo las escenas de mi pecado en esos sueños. Y cuando veo las escenas de mi pecado me levanto turbado, me levanto angustiado, me levanto casi para volverme loco de ver la sangre. ¿Y sabes qué? Que comienzo a poner música cristiana para poder dormir. ¿Tú sabes lo que ahora yo tener que depender de la música cristiana para poder dormir? Dios llevándome a la dependencia que yo necesito tener de Él. ¿Sabes por qué? Porque el dinero, ¿sabes qué? No podía solucionar ese problema. El poder que tenía, supuestamente, no podía resolver esa situación. El único que podía ayudarme a que esa angustia no pasara más en mi vida, a que la depresión no llegara a mi vida, ¿sabes qué? El único que lo podía hacer era Cristo. El único que podía sacar esa situación de llevarme a un estado de locura, el único que podía sacarme era Cristo. Comienzo a leer la palabra de Dios y comienzo a sentir paz. Una paz, ¿sabes qué? Que lo material, el dinero, el poder no me podía dar. ¿Y sabes qué, iglesia? Que cuando comienzo a tener esas experiencias con Dios, al poco tiempo me agarran. Y cuando me agarra la policía va un pastor a predicarme la palabra del Señor. Y yo estaba cansado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado trae cansancio en nuestras vidas. Trae agotamiento. Y me acuerdo que me sentía tan cansado de ver tantas consecuencias en mi vida. Cansado de vivir una vida sin propósito. Cansado solamente esperando ahora una sentencia que a lo mejor nunca iba a salir de la prisión. Ese pastor comenzó a mostrarme que en Cristo Jesús había una esperanza. ¿Y sabes qué? Tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese día que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, una oración simple para muchas personas, pero yo siempre la recuerdo porque esa oración cambió mi vida. Transformó mi corazón. Esa oración, ¿sabes qué? Me devolvió todo aquello que yo había perdido en el mundo. Me devolvió la libertad, me devolvió el amar a otras personas, me devolvió tener una limpia conciencia, me devolvió un gozo que yo nunca había experimentado en mi vida, una paz que nunca en mi vida yo había experimentado esa paz. Y me acuerdo que cuando le entrego mi vida a Dios, yo vine a Dios, ¿sabes qué? Con maldad, con malos pensamientos, con avaricia, con malas palabras en mi boca, vine hecho un desastre. Yo no dije, no, yo primero voy a cambiar esto y voy a dejar de hacer esto. No, yo vine a Dios como tenía que venir. Vine a Dios, ¿sabes qué? Para que Él me reconstruyera. Porque ¿sabes qué? Yo sabía que yo no podía reconstruir nada en mi vida. Y me acuerdo que
lo primero que hago es pedirle a Dios que me dé la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque yo todavía seguía controlando estando en una prisión. Y yo pensaba que ahora es cuando yo necesitaba dinero porque tenía que pagar al abogado. Pero ya había aceptado a Jesucristo y había hecho un compromiso con Él. Y yo sabía que tenía que dar pasos de fe en mi vida. Y me acuerdo que vendo el celular para yo no tener que conectarme con la gente del mundo. Me desconecto y comienzo a alejarme de todas las personas que estaban en el narcotráfico. El Espíritu Santo comenzó a convictar mi vida cuando hablaba malo, cuando hablaba temas de la calle. Se contristaba, se opresaba dentro de mí, me sentía mal. Y ese Espíritu Santo fue transformando mi mente y mi corazón para que yo me apartara del pecado, para que yo lo aborreciera. Algo que naturalmente el hombre no puede hacer. Y me acuerdo que comienzo a dar esos pasos de fe y firmo 20 años de prisión. Cuando firmo esos 20 años de prisión, el pastor me dice, mira, ¿sabes qué? Dios me muestra que tú vas a salir antes de tiempo y vas a predicarle a muchas personas. Y yo dije, este pastor está loco. Porque yo acababa de firmar 20 años y todavía me faltaba ver todos los casos estatales de asesinato. Y me acuerdo que yo no tenía esperanza, aunque había abrazado una fe. Gloria a Dios. Y me acuerdo que me sacan de ese lugar y llego a un hueco. Y en ese hueco yo le decía a Dios todos los días después que me convertí que me dejara saber si realmente Él me había perdonado. Aleluya. Y todos los días yo le decía eso a Dios porque yo limitaba el perdón de Dios. Yo decía, Dios me habrá perdonado de todos los pecados que yo cometí. Qué lindo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque me venían a la escena. Ajá. Todas esas escenas que yo veía en los sueños, yo decía, Dios me habrá perdonado de esos pecados. El diablo. Y me acuerdo que cuando le decía todas esas veces a Dios si realmente Él me había perdonado, en ese sueño Dios contestó mi oración. Qué lindo. Y me acuerdo que en ese sueño me dijo, las cosas pasan y son hechas nuevas. Qué lindo. Gloria a Dios. Está escrita en la Escritura, pero que muchas veces el hombre no quiere creer en ella. Y aunque yo a lo mejor lo había leído, pero no lo había creído en el corazón. Y sabes que ese día me levanté con una gratitud hacia el Señor. Y cuando yo descubrí ese perdón tan grande de Dios ese día, eso me llevó a mí a, ¿sabes qué? A poder perdonar a otros. Porque a los 5 días tengo otro sueño y en ese sueño veo muchos enemigos míos. Gente que estaban muerta y otros estaban vivos. Y cojo un casco de motor y comienzo a darle a cada uno de ellos con furia, con enojo. Y me levanto con el corazón acelerado y le confieso a Dios, sí, Señor, yo tengo rencor. Tengo rencor con fulano, con sutano. ¿Por qué? Porque le hicieron esto a mi familia, porque le hicieron esto a un amigo mío. Y mientras yo iba confesando, yo sentía que me metían la mano a sangre fría dentro de mi corazón. Santo. Y Dios desprendía algo que me dolía y a la misma vez me ardía. Y era Dios, ¿sabes qué? Sacando esas raíces de amargura que me llevaron a ser un hombre, ¿sabes qué? Que no tenía sentimiento ni emoción hacia otras personas. Dios libertándome esas raíces de amargura. Pero lo que me motivó a mí para confesar mi transgresión y mi rencor y mi maldad, ¿sabes cuál fue? El perdón que Él me había ofrecido y me había declarado 5 días antes. Cuando Dios te perdona, ¿sabes que tú vas a poder perdonar? Tu corazón va a ser transformado. Y me acuerdo que me sacan de ese lugar y voy a una cárcel. Todo el mundo tenía vida. Y me decían, Ale, yo me gustaría tener los 20 años que a ti te dieron. Yo nunca voy a salir de la prisión. Y yo estaba viendo que Dios me estaba dando una oportunidad, aunque tenía que cumplir tiempo. Me sacan de ese lugar y voy a Puerto Rico a ver los casos estatales. Y cuando voy a ver esos casos estatales, el secretario de Justicia me quería llevar a juicio para ponerme de ejemplo. Y me acuerdo que los abogados, que yo le había pagado más de $90,000 a los abogados estatales, me decían, Ale, nosotros no podemos hacer nada. Y Dios en un sueño me dijo, todo está bajo mi control. Porque cuando el hombre puede perder la esperanza, Dios le da una palabra de promesa de restauración. Qué lindo eres, Señor. El único que puede hacer algo por el hombre, el único que puede hacer algo por tu vida se llama Cristo Jesús. Aunque tú no te lo merezcas, Él va a tener esa misericordia con tu vida. Señor, gracias. Porque es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Y me acuerdo que, ¿sabes qué?
cambia el gobierno, cambia el secretario de justicia y firmé 35 años, me hice culpable de un asesinato. Pero aunque yo estaba cumpliendo esos 35 años, yo vi la mano de Dios, porque no había esperanza si me llevaban a juicio. Y me acuerdo que me sacan de ese lugar y voy a la cárcel nuevamente. Y yo le pido a Dios que me saque de esa máxima seguridad. Todos los días veía violencia, veía maldad, puñalada. Y yo le dije, Señor, yo estoy cansado de ver tanta maldad. Yo estoy cansado de ver tanta sangre. Sácame de este lugar. Y a los 3 meses me sacaron cuando se supone que yo tuviese que estar 2 años en máxima. Y sabes que Dios me sacó Es con que un él no propósito tuvo y de me 5 llevó a la años, de donde estaba 35. el que había matado a mi hermano Polanco. Y para mí esa prueba era muy difícil para mí. Yo me sentía cansado, me sentía angustiado. Tener que enfrentarme a aquel que había matado a mi hermano. Temía fallarle a Dios. Y ¿sabes qué? Comencé a orarle a Dios y Señor, yo no te quiero fallar, ayúdame a hacer tu voluntad. Y me acuerdo que Dios, en esa oración sentí un bálsamo que me dio fortaleza y me dio paz. Y pasé hacia adentro de la cárcel. Y cuando vi al que había matado a mi hermano, no sentí rencor, no sentí ira, no sentí enojo. Para mí yo estaba viviendo algo sobrenatural. Sobrenatural porque muchas veces mis pies corrían hacia el mar y no me importaba ver las consecuencias. Y ahora yo ver al que mató a mi hermano y no sentir rencor, no sentir ira. Y aquí hay personas que fueron testigos de ese momento. Personas que estuvieron presas conmigo en ese lugar. Que pueden testificarle que todos los días comía con esa persona, hacía ejercicio con esa persona. ¿Por qué? Porque yo lo pude perdonar porque entendí el perdón que Dios me había ofrecido. Una esperanza, ¿sabes qué? Que todo hombre necesita abrazar ese perdón de Dios. Esta semana se conmemora el sacrificio de Jesucristo. ¿Sabes por qué se conmemora? Porque es la redención del hombre. Aquello que puede libertar al hombre de toda condenación. Aquella sangre que puede restaurar al hombre a tener una relación y una intimidad con Dios. Aquel que viene al hombre a salvar de sus pecados. Porque eso es lo que significa el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que puede traer salvación, restauración. El único que puede hacer proezas y maravillas en tu vida. La hizo conmigo. Me sacó antes de tiempo. Los jueces decían, te deniego la moción porque eres un gran narcotraficante, un peligro a la sociedad. Tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. Y sabes que Dios me dio una promesa en sueño y me dijo, yo te doy la victoria y gozo en tu casa aunque tú has quitado la vida. Para otros, ¿sabes qué? No podía haber esperanza. Pero yo deposité mi fe en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que hace proezas a aquel que se humilla y que conoce el poder de Él. Y yo vengo aquí a decirte que en tu vida hay esperanza. Hay esperanza para tus problemas, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tu hijo, hay esperanza, aunque esté preso tu hijo, hay esperanza si tú pones la fe en Dios. Si él decide confiar en Dios, hay esperanza. Mira el testimonio de Pepo, mira el testimonio de Héctor, mira el testimonio de Julio. Testimonios que Dios restauró vida, transformó, cambió las circunstancias que estaban viviendo, contrarias, adversas en su vida, que no lo podían solucionar con el dinero, ni con el poder, ni con la fama. Aleluya. El único que pudo hacerlo se llama Jesucristo. Poderoso, aleluya. El único que puede hacer algo por tu vida se llama Jesús. Y hoy te dice, yo estoy dispuesto a obrar en tu vida, así como lo hice en la vida de ellos. Así que esta es mi parte y deseo que Dios los bendiga y que este día aquellos que hayan venido, que no tengan a Cristo en el corazón, den ese paso de fe. Den ese paso de fe, ¿sabes por qué? Porque va a cambiar sus vidas. Sus circunstancias cambiarán. Experimentarán el gozo de tener una relación con Dios. Esto es todo por mi parte. Dios les bendiga.